los histoplasmas, el blastomyces y el paracoccidioides. Digamos que, ¿qué sería lo que los unió? Pues que todos tienen zonas endémicas, digo, los unió en este grupo, zonas endémicas con diferentes características climáticas, de geografía y demás, pero que en las cuales ellos tienen una forma de vida libre, hacen un ciclo de reproducción y demás, y nosotros pues casi que somos unos hospederos incidentales en los cuales pues con los cuales nos encontramos porque están suspendidos en el aire, de manera que esto los hace ubicuos, fáciles de inhalar. En relación al histoplasma, pues se ha hecho de mayor incidencia y ha sido como emergente en razón a que puede ser marcador de la infección con VIH en los pacientes, y entonces eso es lo que ha hecho que se hagan las manifestaciones propias de eso. Bueno, vamos a hablar en primera instancia del coccidioides. ¿Quién es el coccidioides? Pues el coccidioides es un hongo que, como, digamos, en su forma de vida libre, pues están las plantas en unas zonas geográficas con unas características climáticas muy particulares, es propio de zonas de temperaturas altas, casi que desérticas, con un tipo de material vegetal que es en el cual él hace el ciclo y se multiplica, se reproduce, cae en el suelo y en la época de vientos pues es levantado por las corrientes de aire y de esa forma es como pues tiene contacto con los seres humanos en la mayoría de los eventos cuando empieza la primoinfección. Las personas que viven en las zonas endémicas de este tipo de microorganismos pues en su vida han tenido contacto con el hongo, de manera que a veces hacen infecciones subclínicas que generalmente son evidenciadas por exámenes que se les hacen para otra patología, y entonces es cuando se encuentra digamos, las condiciones o las evidencias, mejor, de que ha sufrido una infección por este microorganismo. La enfermedad producida por el coccidioides se conoce como la coccidioidomicosis. Está producida por dos hongos que son muy parecidos en su presentación clínica, que son el coccidioides imitis y el coccidioides posadaceae. ¿Cuál es como una de las características de la enfermedad producida por este microorganismo? No todas las personas infectadas sufren enfermedad, y eso hay que tenerlo claro, depende mucho de la forma de respuesta inmune, del estado de salud del paciente. La gran mayoría, como les digo, de las formas, de los procesos infecciosos pasan de manera asintomática y resuelven solos, ¿no? Pero hay pacientes de los cuales se presentan las formas graves y complicadas y tienen como característica una gran variedad de manifestaciones clínicas, es decir, que no hay una manifestación única, patognomónica, al ver el paciente se diga, bueno, sí, esto es una coccidioidomicosis. El coccidioides tiene una forma parasitaria grande, con doble membrana refringente, que es la esférula, que por eso es que recibe el nombre de coccidioides, porque probablemente cuando lo observaron creyeron que era un parásito, parece una coccidia, ¿no? Entonces, las coccidioides primarias generalmente son por inhalación, y ya vamos a ir hablando de eso. ¿Qué es lo que se busca en el paciente? La esférula. En el paciente no vamos a buscar la forma micelial, porque la forma micelial, una vez que entra en contacto con el hospedero, se va transformando bioquímicamente de su forma del artroconidio, que es la forma que nosotros inhalamos del hongo, y al llegar al tejido del alvéolo y del pulmón, pues se transforma en una esférula que está, si la observan en esa imagen, en su interior está llena de pequeñas esférulas que una vez que se rompe es como si fuera un esporangio, ¿cierto? Son conidios endógenos,
y una vez que se rompe esa estructura, pues libera la gran cantidad de pequeñas esférulas y cada una de ellas le va a dar lugar a un número bastante grande e importante de nuevas esférulas, de manera que podría usarse como un arma biológica por la capacidad que tiene de multiplicarse en un número tan grande. Puede producir enfermedades progresivas o diseminadas, profundas, sistémicas, que afectan piel, tejido celular subcutáneo, ganglios linfáticos, hueso, articulaciones, las vísceras y el sistema nervioso central. De hecho, vemos que casi ningún sitio anatómico está protegido de la posibilidad de una infección con este microorganismo. Entonces, digamos que son hongos, el coccidioides simitis y el posasi producen una sintomatología parecida o igual, o sea, no hay una diferencia en las manifestaciones clínicas. Como son endémicas, porque dijimos que eran endémicos, se encuentran pues en el continente americano, más o menos desde la frontera norte de México, la frontera con Estados Unidos, por las características climáticas de esta zona. Son semidesérticas, con altas temperaturas, con pocos regímenes de lluvia. Entonces, esa es la zona endémica de este hongo. No, en Colombia, pues es fácil encontrarlo en La Guajira, en la frontera con Venezuela por ese lado, y obviamente pues del lado venezolano, en Venezuela también en el estado Falcón, ahí en Coro, que tienen pues médanos, que son pues, zonas desérticas y arenosas, y eso facilita la vida del hongo. El hongo puede vivir entre 0 y 45 grados más o menos, teniendo en cuenta que muchas de las características de estas regiones es que tienen extremos de climas, de temperaturas mejor, en un corto tiempo, ¿no? En las noches puede bajar casi a los 0 grados centígrados y el hongo pues está preparado para estos cambios. Eso lo hace pues, y también el material vegetal que por lo general le gusta son las acacias, entonces esas son las plantas donde ese material vegetal, hay que tener presente que el hongo lo que hace es degradar material de ese tipo, entonces está cumpliendo un papel en la naturaleza. El problema es que nosotros entremos en contacto con el hongo, pues no, la forma de nosotros tener contacto con el hongo puede ser de dos maneras. La forma por inhalación, que obviamente va a llegar, si el hongo es capaz de vulnerar los artroconidios del hongo, son inhalados y pueden superar todas las formas de inmunidad, tanto física como química, que tenemos nosotros a nivel del tracto respiratorio superior, pues puede llegar hasta los alvéolos y pues instalarse allí y empezar a producir, dependiendo del estado inmune de la persona, del estado de salud, así, pues una forma subclínica, no hay unas manifestaciones importantes, y en cambio en otras personas pues se puede transformar en una forma grave y complicada. La otra forma es la primaria cutánea, que cuando hay un trauma a nivel de piel y tenemos contacto con material vegetal, que es donde está el hongo, pues se puede iniciar por contigüidad la infección y el hongo pues se va a multiplicar en el sitio, forma una lesión característica de la cual ya vamos a hablar más adelante. En relación a la frecuencia según la edad, pues no es muy frecuente en niños, pero pues se habla más que todo en personas entre la tercera y sexta década de la vida, más en hombres que en mujeres, pues porque tiene receptores hormonales, y en la edad adulta. Claro que en los niños, que sí puede dar, pues se presenta de manera más complicada, más grave. Lo mismo en las mujeres embarazadas puede ser más grave la enfermedad, ¿no? Probablemente porque, pues, digamos que hay más rapidez en el desarrollo de la enfermedad
en presencia de algunos tipos de hormonas. No hay una susceptibilidad específica de raza ni nada por el estilo, entonces no es que sea la raza de tal o cual la enfermedad, de raza más sensible. El factor de riesgo es estar en la zona endémica, vivir allí o ir de vacaciones, que en ese tipo de personas también se ha encontrado la enfermedad, la infección y la enfermedad. Digamos que tiene alguna antígeno histocompatibilidad que esté relacionado con cuadros más sintomáticos, y eso sí tiene alguna explicación inmunológica, porque puede haber más posibilidad de desarrollar las formas más graves, porque probablemente el patrón de respuesta no es el más capaz de detener el avance del hongo, ¿no? No es lo mismo alguna raza que la otra en las presentaciones clínicas, pero todas las personas estamos en la posibilidad de sufrir una infección con este hongo. Ahora, el desarrollo y la historia de la enfermedad depende de la persona en general, en su estado inmune y demás, porque pues puede no pasar más allá de la primoinfección o puede convertirse en una patología grave. Digamos que se ha encontrado que ha habido una mayor incidencia de la enfermedad, probablemente porque pues los hombres hemos tratado de ganar espacios, lo que hemos hablado siempre, de penetrar en zonas que eran casi que libres de la presencia de los seres humanos, y eso pues nos expone, entre otras muchas otras enfermedades, a este tipo de infecciones. Como factores de predisposición está vivir en la zona, manejar ese tipo de material, trabajar en sitios donde puede estar el hongo. Esto es, pues, digamos que es un agente capaz de producir es un patógeno primario que puede producir enfermedad en personas que tienen contacto con el microorganismo. Y las personas con VIH-Sida pues pueden sufrir este tipo de infección, sobre todo si no están recibiendo un tratamiento específico contra el SIDA. Las personas que sufren o que reciben terapias inhibidoras de factores de necrosis tumoral de tipo alfa, quimioterapias para supresión, para recibir trasplantes, las personas con diabetes, las mujeres embarazadas y las personas que tienen una enfermedad cardiorrespiratoria. Ambos agentes etiológicos, y eso hay que tenerlo claro, producen la misma enfermedad. Y ellos son casi que fenotípicamente parecidos, casi que pertenecen al mismo grupo, ahí están en la misma rama, en el mismo clado. A veces hay autores que hablan que uno, digamos que se considera casi que el uno una especie críptica, es decir, que están en el mismo clado casi, ¿no? ¿Cómo nos infectamos nosotros con el microorganismo? Ya lo dijimos. Una forma primaria cutánea, y les hago el énfasis porque hay una forma cutánea secundaria por extensión de la forma primaria pulmonar. Una vez que inhalamos, pues los artroconidios son transportados o llevados hasta los bronquios y alvéolos, y ahí entonces empiezan a tener contacto con el tejido y empiezan a presentarse todos los marcadores de inflamación, la respuesta inmune de tipo celular, obviamente pues hay llegada de polimorfonucleares, y lo que quiere decir que va a haber secreción, va a haber digamos, un exudado que es rico en polimorfonucleares. La mayoría de estos encuentros nuestros con el hongo pues son eliminados por las células de la defensa. Los macrófagos pulmonares pues deben destruir este tipo de microorganismos, pero a veces pues no es exactamente así. Hay una respuesta inflamatoria, obviamente, porque hay un depósito de hongos en el tejido, y este contacto del hongo con el tejido le facilita empezar a transformarse en
las esférulas. Las esférulas son unas estructuras grandes que por lo general desencadenan una respuesta de tipo granulomatosa, ¿no? Porque pues se necesita un granuloma para intentar detener el microorganismo de acuerdo a su tamaño. Son a veces muy grandes para los polimorfos nucleares. La respuesta inmune específica aquí es la o la que pues es asertiva para este microorganismo, es la de tipo celular, ¿no? Por eso, pues podría ser, es muy complicado para los pacientes con VIH-Sida. La primoinfección se parece mucho a la primoinfección que sucede en los pacientes infectados por Mycobacterium tuberculoso y entonces en la mayoría de los casos, digamos, por encima de los 50 o 60%, la presentación es asintomática y ya pues el resto podrían ser infección de tipo que va entre la sintomática leve, moderada y grave, y en las cuales se van escalando los síntomas de manera bastante importante. Entonces, estamos hablando de que las personas con la forma pulmonar primaria, pulmonar asintomática, pues pasa sin que el paciente sepa siquiera que tuvo la infección. Generalmente se descubre porque le toman una placa de rayos X para otra patología y descubren que hay alguna cicatrización ahí dejada por el coccidioides o en las zonas endémicas para determinar digamos, la incidencia, la frecuencia de la infección. Entonces hacen pruebas de introdermoreacción, que es un derivado del hongo que se pone a nivel subcutáneo para determinar la respuesta inmune celular de tipo retardado, y las personas que hayan tenido contacto con el hongo pues van a dar positivos, y generalmente las personas que viven en la zona endémica pues dan positiva, y eso quiere decir que hubo una infección, una primoinfección y demás. Recuerde que esas pruebas generalmente son de tamizaje, no son diagnósticas, pero pues son bastante, ayudan mucho para la parte epidemiológica, ¿no? Entonces, digamos que ya los moderados pues van a empezar a presentar como una neumonía con secreción, a veces tiene astemia, dinamia, fiebre, esputo. El esputo en ocasiones puede ser hemoptísico, entonces ese paciente puede tener pérdida ponderada de peso, sudoración nocturna, y eso se asemeja mucho al cuadro clínico de la tuberculosis y hay que hacer un diagnóstico diferencial con la muestra de esputo, la intradermoreacción, pues todas ya las pruebas específicas y de lo que es la parte molecular para hacer un diagnóstico. Y en otros pacientes, pues la forma puede ser sintomática grave, y ya aquí pues el cuadro clínico se complica y hay que pues buscar lo que es digamos, tratar de evitar que la infección pase a un estadio secundario, ¿sí? Porque ya la lesión pues puede ser crónica o progresiva, y ya entonces esto es una lesión que se puede extender por vía linfática o hematógena y alcanzar otros órganos. Y aquí viene lo que yo les decía en relación a las lesiones secundarias cutáneas, que es por diseminación desde un foco pulmonar primario. No son unas lesiones cutáneas patognomónicas clásicas, tienen muchas formas de presentación clínica, y además puede entonces ser lesiones que se vuelven diseminarse. Y cuando hablamos de diseminación estamos hablando de diseminación pues ya dijimos piel, a tejido subcutáneo, a los huesos y a las vísceras, y ya es lo que se conoce como una coccidiomicosis generalizada, que es de muy mal pronóstico, porque el hongo pues tiene sus formas de utilizar los sustratos, de agredir al hospedero, de utilizar pues todo el tejido y demás, y puede afectar directamente el órgano que está parasitando y además afectar el funcionamiento del órgano, y ya la lesión se vuelve sindrómica y en general puede ser de muy mal pronóstico. La lesión secundaria, pues entonces ya dijimos que puede salir de pulmón y puede diseminarse al sistema nervioso central, a la piel y a muchos órganos.
En este caso, se necesita, pues, digamos que ya hablamos de cuántas esférulas pueden formarse. La respuesta contra este tipo de microorganismos es de polimorfonucleares. Disculpen. Y obviamente aquí pues se producen interleuquinas de tipo 2, de interleuquinas de tipo 17, que son producidas por linfocitos. Hay actividad de linfocitos de T helper 17, y eso pues ayuda a tratar de evitar la infección por este tipo de microorganismos. Si hay alguna tipo de inmunodeficiencia, pues digamos que el padecimiento se va a complicar. ¿Cuáles son esos factores de virulencia que tiene el hongo? Pues ser dimórfico le da un potencial de virulencia porque tiene mayor capacidad infectante. Como esa estructura que es la estructura patognomónica parasitaria, pues le ayuda a penetrar en tejidos, en órganos. Mire que habla hasta de víscera hueca y demás. Producen melanina, lo que le da resistencia a la respuesta inmune, porque es de difícil degradación. Tiene una facilidad de diseminación porque tiene una gran capacidad de invasión. Produce sideróforos que capta hierro y eso también lo hace resistencia a la respuesta inmune. Tiene paquete o tienen un paquete enzimático bastante importante. Entre otras cosas, produce ureasa y la ureasa pues aumenta el pH, el tejido pierde la protección del pH ácido, las células para destruir la actividad de las sustancias necesitan un pH ácido, el ácido nítrico, todo eso se pierde como protección por ese tipo de enzimas que produce las tasas colagenasas que afectan directamente el tejido del pulmón, de alvéolos o de los otros órganos que va a parasitar. Como está suspendido en el aire, pues fácilmente se distribuye, casi que se vuelve ubicuo, pero recuerden que es ubicuo en las zonas endémicas, ¿no? Porque tiene pues unas necesidades ambientales específicas en su forma micelial. Soportan grandes cambios de temperatura y se adaptan metabólicamente. Fíjense que viven en forma micelial en la vida libre y como esférulas en el paciente, en el hospedero. Tienen una envoltura que los hace resistentes al medio ambiente, pues están adaptados, ese es su hábitat, ¿sí? Los aspectos clínicos, y ya los habíamos visto, o lo habíamos hablado, está en la coccidioides pulmonar. La gran mayoría del aspecto clínico primario es pulmonar, casi que en un 98%, pero hay una forma primaria cutánea por un trauma a nivel de piel, produce una vesícula, una pápula, un chancro, y esa es la lesión. Esa lesión sí es característica, o sea, sí tiene una forma clínica característica. Ahora, la que no tiene una forma clínica específica, única, es la forma cutánea, la forma secundaria diseminada cutánea. Hay una forma de coccidioidomicosis residual, es decir, no se resuelve, no hay una remisión completa y quedan ahí algunas formas del hongo, y entonces ahí es cuando se puede formar lo que se conoce como la coccidioidomicosis secundaria progresiva. Entonces, para recapitular, entonces la coccidioidomicosis primaria pulmonar puede ser asintomática, y dijimos que la mayoría de los encuentros de los individuos con el hongo pasan de esta forma, ¿no? Digamos que se puede detectar por la prueba, la introdermoreacción, y algunas, digamos que no hay otra evidencia así más concreta de la infección. Y está ya la forma sintomática, que no es tan grande el número de pacientes. Este tipo de personas van a presentar un cuadro como si fuera un cuadro gripal, y aquí ya hay respuesta inmune, con fiebre moderada o escasa, digamos que parece una gripa. Entonces, fiebre, escalofríos, puede tener tos que no es productiva y diaforesis nocturna.
Pueden encontrarse nódulos y producirse entonces neumonía. Los depósitos de la célula pueden producir lesiones cavitarias, y el problema, por ejemplo, con estas lesiones cavitarias es que dañan el tejido con lesiones, con cicatrices que quedan, y a veces esas cavidades que quedan, esos espacios, esas cicatrices son ocupadas por otro tipo de hongos oportunistas, como por ejemplo el aspergillus, y puede producir daños pues por la presencia del hongo. En una menor cantidad de pacientes las lesiones se pueden volver severas o graves. Estoy hablando de la primaria sintomática, y entonces vamos a encontrar un cuadro como si fuera un cuadro de neumonía, con ya afección general, porque pues al producirse la neumonía vemos cómo se produce toda la afección a nivel de alvéolos, del tejido, con toda la actividad de las interleuquinas, una respuesta de citoquinas, y pues a veces esto también complica el cuadro, ¿no? Hay anorexia, dolor pleural, a veces hay derrame, hay inflamación de ganglios periiliares. Algunos pacientes pueden tener dolores articulares. Se habla del reumatismo del desierto, aunque no hay, digamos, inflamación, pero sí hay dolor. No, pues no es tan complicado como la fiebre reumática, por ejemplo. Y aquí, pues, las mujeres pueden reaccionar de una manera más grande, con una hipersensibilidad, y entonces puede presentarse lo que es un eritema nudoso. Y en los niños también, las mujeres embarazadas, hay eritema, bueno, todo lo propio de esto. Las manifestaciones cutáneas indirectas o reactivas son eritema nudoso, eritema polimorfo, exantema, adenopatía sí hay siempre, pues porque hay un proceso infeccioso pues bastante importante a nivel. Y aquí ya la placa de rayos X podría pues colaborar con el diagnóstico, porque digamos que hay algunos cambios importantes a nivel del tejido pulmonar, como lesiones de tipo infiltrados de tipo neumónico y derrames pleurales. Ahora la coccidioidomicosis cutánea primaria, ya dijimos que es la lesión que se forma, es una lesión como un chancro parecido al de la esporotricosis. De hecho se produce como también lo que es adenitis y linfangitis, lesiones nodogomosas, como en las lesiones producidas por el esporotrix. Perdón. Bueno, eso es lo que corresponde a ese tipo de lesiones. Ahora, cuando hablamos ya de lesiones secundarias pulmonares, entonces las lesiones secundarias pulmonares pueden ser de tipo crónico, y la persona generalmente, pues digamos que se vuelve persistente, pues empieza a aparecer después de un tiempo de las primeras lesiones, y empiezan a observarse lesiones a nivel de pulmón, como si fuera tuberculosis y demás, y entonces hay que hacer un estudio diferencial. Digamos que lo que son ya las lesiones parecidas a una neumonía, pues pueden ser agudas o persistentes o progresivas. Entonces, esta es la menos frecuente de las lesiones a nivel pulmonar, pero puede persistir por décadas, de una manera lenta, y muy resistente a los tratamientos. Ahora, la forma aguda, pues entonces es más extensa, la persona tiene unas manifestaciones más agudas, más álgidas, como fiebre, dolor torácico, la tos es productiva, abundante, purulenta y en ocasiones hemoptísica. Entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías que pueden producir lo mismo. Se encuentra adenopatías, obviamente, iliares y mediastinales, y hay algunas lesiones de tipo nodular. Puede haber una extensión a meninges, y ya en este caso, pues a veces es bastante
digamos que con una morbimortalidad alta. Y está la lesión cutánea secundaria. Se observa mucho en pacientes con VIH. Generalmente estas lesiones no son, digamos, en un sitio específico anatómico, sino que pueden ser a nivel de las extremidades, a nivel ganglionar, incluso pues pueden producir lesiones que son verrugosas o pues ya extensas o limitadas, y eso depende pues mucho del paciente. Hay otras lesiones que se observan con relativa frecuencia en los pacientes con VIH-Sida es las lesiones secundarias cutáneas a nivel del cuello, como si fuese un collar. Entonces, estas digamos que son unas lesiones que con frecuencia se observan. También se pueden diseminar a huesos, a ganglios linfáticos, y pues en los pacientes con VIH-Sida, esta enfermedad se convierte, estas lesiones en piel, lesiones secundarias, de una lesión primaria, se convierten en marcadores del VIH-Sida, es decir, son pacientes que no han sido diagnosticados o que puede ser que hayan sido diagnosticados, pero no acude a tratamiento, y entonces lo que se empieza a presentar, entre otras coinfecciones, porque el paciente con SIDA, y estamos hablando del SIDA en la clasificación C3, por ejemplo, son pacientes con un recuento de CD4 menor a 200 células, ¿sí? A 200 CD4. Esos pacientes sufren de coinfecciones, entre otras cosas, con histoplasma. Se ha observado que los pacientes que tienen infección por histoplasma secundaria cutánea diseminada son pacientes que además tienen candidiasis oral y esofágica, porque pues esas son otras de las coinfecciones. Y se convierte en una patología que se ha hecho emergente con mayor incidencia por la infección con el VIH en el estadio SIDA, ¿no? Ya en el síndrome como tal, no en el proceso infeccioso. Y ya hay una coccidioidomicosis generalizada que siempre en pacientes inmunosuprimidos a partir de un foco pulmonar que se disemina bien sea por vía linfática o por vía hematógena, y generalmente a ganglios, y lo que les digo, las lesiones cutáneas en casi toda la anatomía. ¿Cómo se hace? Bueno, hay que hacer diagnósticos diferencial. Lo primero, pues, cuando usted sospecha en un paciente joven que empieza a sufrir este tipo de lesiones cutáneas, como que aparecen y que ya un paciente que ha perdido peso, que pues puede referir que ha tenido diarreas o tiene candidiasis oral, pues hay que hacerle una prueba de VIH, ¿cierto? Y además pruebas para determinar si la afección, porque hay otras micosis como la neumocistosis, pues que afectan a los pacientes con VIH. Perdón, discúlpeme, la del coccidioides no es marcador del VIH. Afecta a los pacientes con VIH-Sida, pero no es un marcador específico como sí lo es el histoplasma. Es que me confundí con el histoplasma, pero sí afecta a las personas con VIH, ¿ok? Por el número bajito del recuento de células CD4. Hay que buscar las esférulas, tanto con coloración con KOH, en tejido, con pues, pruebas que se hacen a nivel de laboratorio de histopatología para buscar la esférula. La introdermoreacción que se debe hacer a estos pacientes, que generalmente da positiva en los pacientes que tienen una respuesta inmune adecuada, a veces en los pacientes con VIH y en los pacientes que ya tienen la forma muy diseminada de la infección, pues puede dar negativo. No quiere decir que el paciente no tenga la enfermedad, para eso están las evidencias clínicas de la enfermedad, ¿cierto? Aquí observamos a la imagen de la izquierda, la que está más a la izquierda, las lesiones cutáneas. Fíjense que no son unas lesiones como en un solo sitio o en un sitio específico, sino que se pueden extender por toda la anatomía del paciente.
Y a la derecha de esa misma imagen, en la parte superior, están las esférulas tomadas de la muestra del paciente, y en la parte inferior la forma infectante, que son los artroconidios. Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial generalmente con tuberculosis, pues porque produce secreción, esputo purulento, un paciente que tiene sudoración nocturna, pérdida de peso, astenia, dinamia y toda la afectación a nivel de, digamos, sibilancias, todo ese tipo de cambios en los ruidos del pulmón y demás. Entonces ahí hay que hacer un diagnóstico diferencial con este tipo de patologías, ¿no? O cualquier otro microorganismo que, pues con otro, por ejemplo, con histoplasma, con Pneumocystis jirovesi, para hacer un diagnóstico diferencial. Las pruebas cutáneas, que van a dar positivas en personas generalmente con un sistema inmune competente de tipo celular. A la derecha ven ustedes una lesión cutánea primaria, que es como un chancro. Bueno, hay que hacer radiografía de tórax para ver el tipo de lesión que produce el microorganismo, cultivos, los exudados de la lesión, y la muestra pues depende de donde esté sospechando la infección. La prueba subdérmica con la coccidioidina, que es una prueba inmunológica en látex, una prueba inmunológica en látex para determinar anticuerpos. La prueba por coccidioidina puede ser positiva en personas inmunológicamente activas y puede ser negativa cuando hay una alergia, un compromiso inmunológico, como por ejemplo el SIDA. Se pueden hacer cultivos y demás. Hay que determinar para ver en qué estadio de la enfermedad, en qué momento digamos, del proceso infeccioso es que se deben hacer cada una de las pruebas, porque esperando se pueden determinar anticuerpos en el suero del paciente por fijación de complemento, que es una de las pruebas que se hace, la prueba de ELISA y la PCR, que es pues las pruebas que se usan para determinar la presencia de este tipo de infecciones. Ahí ustedes ven cómo es el ciclo dentro del hospedero. Entra el artroconidio, se forma la esférula, y cada una de esas esférulas pues da lugar a una gran cantidad de esférulas que van a romperse y a infectar y a contaminar en mayor número al paciente, ¿no? Tienen un potencial biótico bastante grande. Aquí una muestra del ciclo que sufre el microorganismo en su forma de vida libre. Hace todo su ciclo anamórfico, forma sus artroconidios, caen en el suelo, el viento los levanta, los suspende y la persona los inhala y cumple todo el ciclo del que ya hablamos, ¿no? Obviamente a estos pacientes pues hay que hacerles tratamientos. Mire, aquí hay una muestra, una foto de un daño a nivel del tejido de pulmón de un ratoncito que pues hacen experimentos. Y fíjense cómo las esférulas afectan el tejido del pulmón, dejan un espacio, dejan una cavidad, dañan el tejido, y esas cavidades pues deterioran el pulmón, producen fibrosis, cicatrización, y algunas quedan como un espacio que fácilmente puede ser ocupado por otro microorganismo oportunista. Aquí pues las lesiones cutáneas que se encuentran cutáneas secundarias. Las primarias son un chancro. ¿Listo? Como tratamiento es la anfotericina B, sobre todo en los casos más graves y complicados. Pero hay que tener en cuenta que es un medicamento que debe ser suministrado al paciente intrahospitalariamente, porque algunos pueden tener efectos secundarios. Entonces, es un tratamiento de varias semanas, y obviamente pues hay que buscar la corrección de base del factor de riesgo que permitió que se complicara tanto el paciente. Digamos que eso sería como la forma del tratamiento de estos pacientes. Entonces son afectaciones pulmonares y cutáneas que son propias de zonas desérticas, tropicales, en nuestro continente. Ya sabemos cuál es la forma de infección, la forma infectante y la forma parasitaria, que debe ser buscada en el hospedero.
Hay otro hongo que es el histoplasma. El histoplasma es un hongo también dimórfico, que tiene zonas endémicas específicas, diferentes en temperatura, en tipo de suelo, a las del coccidioides. La enfermedad producida por el histoplasma se conoce como histoplasmosis. La histoplasmosis puede ser el histoplasma capsulatum, que es variedad capsulatum, que es la infección en el continente americano, y la histoplasmosis africana, que es ya pues obviamente donde lo dice su nombre. Son enfermedades dimórficas, este es un hongo patógeno primario que tiene, digamos que la derivación entre infección y enfermedad grave depende del sistema inmune del paciente. Y este sí es una infección que se ha hecho de mayor, casi que mayor incidencia y casi que se le puede considerar un microorganismo emergente de acuerdo a la infección del VIH-Sida. Es un marcador de la infección por VIH-Sida en pacientes no diagnosticados que empiezan a consultar por afecciones de tipo respiratorio o por afecciones de tipo cutáneo, cuando ya se ha hecho la extensión desde el pulmón. Se inicia generalmente a nivel pulmonar y después puede diseminarse a diferentes órganos, sobre todo a órganos del sistema mononuclear, al sistema retículo endotelial. Es una vez en el hospedero de temperatura con 37 grados centígrados, se transforma bioquímicamente, es bifásico, en una pequeña levadura intracelular, o sea que es más difícil de observar en coloraciones directas, por eso hay que tomar tejido para hacer biopsias. ¿Cuál es la zona endémica de estos microorganismos? Las zonas húmedas, con suelos nitrogenados, con temperaturas, pues digamos que no muy altas, pero con unas características especiales. Generalmente se considera como reservorio del hongo el intestino de los murciélagos y de algunas de palomas y gallinas. Entonces, en las heces de estos animales se encuentra el hongo. ¿Cuál es el factor de riesgo para nosotros? Pues entrar a sitios donde se pueda encontrar el hongo en su forma de vida libre, que es la forma infectante, o sea, son los conidios espiculados pequeños, que es la forma micelial con la que nosotros nos podemos infectar. Entonces, las personas que cuidan gallineros podrían infectarse con este tipo de microorganismos, sufrir las formas primarias de la infección. Igual que la anterior, tiene una forma cutánea primaria por un trauma a nivel del sitio de la lesión y una forma pulmonar primaria que puede pasar igual asintomática o complicarse. ¿De acuerdo a qué? A la virulencia de la cepa, al tamaño del inóculo y al estadio digamos, al estadio inmunológico de la persona. Aquí sí tiene una directa relación la gravedad de la enfermedad con el VIH-Sida, ¿no? Digamos que la vía de entrada es la inhalación, cuando es la vía pulmonar, por la vía respiratoria, y en la minoría de las veces por la forma cutánea. Forma un complejo chancroide similar al de la esporotricosis y a la del coccidioidomicosis, que generalmente resuelve solo, y solamente se complica en pacientes inmunocomprometidos, pero realmente muy graves, ¿no? Digamos que es muy poca afinidad por el tejido, pero sí, pues, o por lo que es la piel y demás, pero sí se puede presentar cuando el paciente tiene una afección del sistema inmune. Tiene un periodo de incubación corto, más o menos de 1 a 3 días, pero en otros se ha encontrado que hay pacientes donde han aparecido los síntomas después de más o menos 5 meses. A esas personas que les gusta como parte de sus vacaciones ir a conocer cuevas y demás, pues esto puede ser el sitio donde puede pues, infectarse con este tipo
de microorganismos. Se encontraba una susceptibilidad mayor en las personas de raza blanca, pero obviamente pues digamos, este tipo de equilibrio se alteran con la aparición del VIH-Sida, porque pues, el factor de riesgo es tener SIDA. Hay una relación directa con antígeno histocompatibilidad que puede determinar el riesgo de infección mayor. A cualquier edad se puede infectar, pero lo mismo, entre la tercera y la cuarta y la sexta década son, digamos, o la segunda y la sexta década las edades de mayor riesgo. Probablemente porque la edad de mayor actividad económica. Se observa en adultos más en hombres que en mujeres. Casi, digamos, eso es lo que se tiene en la literatura. Digamos que los niños se pueden infectar, pero se ha encontrado que tiene una asociación directa con la inmunosupresión. Como factores de predisposición, un recuento bajo de CD4. Entonces, digamos, unas personas que están en fase 3 por la infección con VIH, o sea, ya estamos hablando de SIDA, recuentos menores recuentos de CD4 menores a 200 células o 150 células, pues entonces ya esos son pacientes que puedan sufrir, además, entre otras coinfecciones, este tipo de coinfecciones, pacientes con candidiasis oral, algunas otras tipos de afecciones por citomegalovirus o demás de estos microorganismos que es toxoplasma y demás que afectan directamente a las personas que tienen VIH-Sida. ¿Qué más podemos decir de este tipo de, no sé, pues que son con un potencial de, digamos, de patogenicidad bastante grande si la persona tiene algún tipo de afección a nivel del sistema inmune. ¿Por qué puede producir? Bueno, aquí miren cómo logra hacerse intracelular y eso hace un poquito más complicado el diagnóstico directo. ¿Cuáles son los factores de virulencia que tiene el hongo que lo hacen pues, capaz de producir enfermedades? Ya vimos, dimorfismo, eso le aumenta la capacidad infectante, tiene melanina, es una levadura intracelular y eso le permite evadir la respuesta inmune. A veces pues no hay una respuesta, digamos, el interferón aquí generalmente puede estar inhibido o no actúa directamente contra este tipo de microorganismos que son intracelulares. Tiene una variabilidad genética, ya lo vimos, estamos hablando de histoplasma capsulatum, variedad capsulatum, entonces ya estamos pues ahí hablando de variabilidades. Tiene paquete enzimático importante, ureasa, y también eso pues afecta la respuesta inmune, el pH adecuado, hay proteasas, peptidasas, está suspendido en el aire de manera que es casi que también ubicuo y eso, ubicuo en las zonas endémicas, ¿no? No es cosmopolita, sino está suspendido en el aire y es ubicuo en su zona endémica, porque eso para que haya claridad. Tiene termotolerancia porque son dimórficos y pueden crecer a distintas temperaturas y eso pues le favorece. Y tiene en la pared celular alfa-glucanos que le da una estructura rígida, pues de mayor resistencia. Tiene, digamos que ya estamos hablando de un hongo saprofito en su forma de vida libre, dimórfico, prevalente en humanos y animales, que crece en sustratos alcalinos y con nitrógeno, crece como moho, produce hifas y alinas septadas y microconidios espiculados, como ya vimos, y obviamente pues a 37 grados centígrados ya es una levadura como la que alcanzamos a ver a la derecha y a la izquierda los microconidios que son la forma infectante. Aquí ya en su forma parasitaria las levaduras generalmente se observan mejor en cortes histopatológicos, pues muestras anatómicas pues donde se hacen coloraciones para poder ver dentro de aquí la forma infectante, ya la forma parasitaria del histoplasma en su forma intracelular dentro de un macrófago. Aquí también
Y aquí la clasificación clínica de la histoplasmosis, que generalmente pues ha habido como muchos ahí ires y venires en relación a esto. La mayoría de los casos, casi que hasta en un 95%, son asintomáticos o subclínicos. Y aquí entonces generalmente la única forma de determinar si el paciente estuvo infectado o no con histoplasma es por la prueba intradérmica con un derivado del histoplasma, que es lo que se conoce como histoplasmina. Radiológicamente, pues algunos pacientes presentan focos pulmonares de calcificación, o sea, una afección directa sobre el tejido del pulmón. Tienen una fase primaria en la cual se puede encontrar de dos tipos, pulmonar o cutánea, dentro de la forma pulmonar, la forma asintomática en un 95%, y en ese otro 5% podría ser la forma sintomática pulmonar primaria que se presenta de manera leve, como una gripa, más o menos igual lo que hablamos del coccidioides. La sintomatología pues no desencadena todos los marcadores de la inflamación, pero la fiebre pues sí puede estar presente moderadamente, no es permanente, una ligera cefalea, mialgias, astemia, dinamia, y es muy difícil o es poco frecuente que deje lesiones a nivel pulmonar que puedan ser detectadas por placas de rayo de X. Esto tiene una duración más o menos de entre 2 y 3 semanas. Y pasa, en la mayoría de los casos, pues la persona piensa que tiene una gripa. Ahora, está la forma clínica sintomática moderada, que aquí ya pues los síntomas se aumentan. Y aquí ya estamos hablando de una neumonía o parecido a una neumonía, con una dificultad respiratoria más marcada, con estertores, secreción, disnea. Obviamente pues la fiebre es mayor porque el proceso infeccioso está más complicado, y es permanente, es moderada, permanente o constante, cefalea con dolores musculares y óseos y artritis. Y la placa de rayos X pues ya aumenta, ya muestra aumento del tamaño de los ganglios linfáticos iliares y secreciones y demás. La introdermoreacción es positiva, se puede hacer buscar un título de anticuerpos en una muestra de suero, y este estadio, esta forma clínica moderada puede tener una duración entre 1 o 2 meses en algunos pacientes. A veces hay respuestas de tipo, digamos, de remisión inmunológica, más o menos de lo que hay en la coccidioides de hipersensibilidad, que puede, digamos, ayudar al diagnóstico. Después viene, si no hay un tratamiento, pues puede convertirse en una forma grave que se parece mucho a los cuadros de tuberculosis. Tos abundante, expectoración, hemoptisis. Obviamente el paciente tiene dificultad respiratoria, con crepitaciones, con sibilancias. El estado general está pues obviamente alterado, hay astemia, hay dinamia, hay pérdida de peso. La fiebre es permanente, sudoración nocturna, y puede complicarse hasta producir dificultades respiratorias con cianosis, porque hay insuficiencia respiratoria. En algunos casos, pues puede producir la muerte del paciente, y en los exámenes pues, después de muerto, en las autopsias han encontrado que está acompañado de hepatoesplenomegalia, teniendo en cuenta que tiene algún tropismo por el sistema retículo endotelial. Hay compromiso linfático, digamos que hay aumento de tamaño, y la extensión puede ser por la vía hematógena y la vía linfática. La histoplasmosis cutánea primaria es muy parecida a la cutánea primaria del coccidioides,
un trauma a nivel de piel y se produce una vesícula, una pápula, un chancro, un complejo chancroide parecido al de la esporotricosis y digamos que puede resolver solo en una gran cantidad de los casos, en un buen número de casos, ¿no? Entonces, hay una forma residual de la fase primaria, digamos que no es tan fácil de diagnosticar, es casi que incidental por una placa de rayos X tomada probablemente para otra cosa, y se observan algunas lesiones cavitarias porque pues está haciendo, el tejido fue afectado y deja lesiones sobre el pulmón, y es lo que se llama como histoplasmomas, ¿no? Que parece una masa, un tumor. Es más o menos lo que puede pasar con el aspergillus, que también produce aspergilomas. Es una masa rígida que parece, pues va afectando el tejido, el pulmón. A veces, pues lo que les digo, cuando le toman la placa de rayos X y ven esa masa, creen que es como una lesión, como un cáncer. Entonces hay que, generalmente son formas comunes después de la histoplasmosis pulmonar primaria, y el crecimiento está acompañado de aumento de tamaño de los ganglios y digamos que a veces es incidental o por la dificultad respiratoria que pueda producir esa masa fúngica ahí en el pulmón del paciente. Hay entonces después lo que se considera una fase progresiva de la enfermedad, diseminada, que puede ser aguda, no es tan frecuente, pero sí se puede presentar en cualquier edad en pacientes inmunosuprimidos. Recuerden que la supresión no solamente es por VIH, SIDA, sino pacientes con leucemias, linfomas, trasplantes, todo este tipo de pues patologías o tratamientos que suprimen la respuesta inmune, sobre todo de tipo celular. Se puede encontrar en niños menores de 10 años, puede ser una forma mortal. En el corto plazo está acompañado de hepatoesplenomegalia, diarrea, pérdida de peso, leucopenias, y puede afectar el sistema nervioso central. Y están las histoplasmosis diseminadas crónicas, que es, digamos, genera adenopatías, hepatoesplenomegalia, granulomas, porque generalmente estas enfermedades terminan siendo granulomatosas y afecta el pulmón y produce fibrosis, cavitaciones, que son, digamos, las observaciones que se encuentran o digamos, las lesiones que se observan con mayor frecuencia. Y ya la lesión diseminada, y sobre todo diseminada cutánea en pacientes con SIDA. Son esos pacientes que a lo mejor no los diagnosticaron en los primeros 5 o 6 años de la infección, y ya lo que empieza a sufrir coinfecciones, sobre todo, por ejemplo, con el histoplasma, y empieza a sufrir todo el curso de la enfermedad con la lesión pulmonar, con la extensión propia a piel, la diseminación a piel, y se le vuelve el motivo de consulta a las enfermedades respiratorias. Obviamente que hoy en día, pues, un paciente que venga más de una vez por enfermedad respiratoria y demás, un paciente joven y todo lo que les digo, prueba de VIH para hacer el diagnóstico y poder hacer el tratamiento. Generalmente pues tiene una extensión al hígado, al vaso, hay una pérdida grande de peso, y además de la enfermedad por el histoplasma, pues tiene candidiasis oral, coinfecciones con moluscos contagiosos, con todas estas coinfecciones que le dan al paciente que tiene ya menos de 200 células, ¿no? Las lesiones pueden ser purpúricas, paniculitis, las lesiones pueden ser diseminadas, asociadas a, digamos, pues con pápulas, a nivel de las manos, de los pies, de la cavidad oral, de toda la piel de la cara. Son lesiones
que no son, digamos, patognomónicas, pero sí se presentan como verrugas, ya en pacientes con VIH, pues con SIDA, ¿no? Entonces ya esto es, hay que hacer un diagnóstico diferencial con tuberculosis, todo hay que hacer obviamente la clasificación, si el paciente tiene VIH, entonces si está en estadio, si ya tiene el síndrome de SIDA, pues hay que determinar y a ver si se puede hacer el tratamiento con la terapia antirretroviral, teniendo en cuenta que también hay el síndrome de reactivación inmunológica y entonces puede pues presentarse complicaciones propias por este tipo de, cuando empieza a recibir el tratamiento. El paciente puede tener, además de las manifestaciones clínicas cutáneas, puede tener, digamos, artritis, dolor en todas las articulaciones, todo este tipo de lesiones, todo este tipo de manifestaciones clínicas a nivel de piel, del hígado, con pancitopenia generalmente, o sea, leucopenia, trombocitopenia, ya todo lo que es propio de una coinfección tan grande, porque este microorganismo tiene un potencial de virulencia bastante importante y como encuentra un paciente sin una forma de responderle, pues lo complica de manera importante. Para el diagnóstico, los exámenes directos son poco útiles porque la levadura es intracelular, entonces hay que, digamos, hacer otro tipo de coloraciones en tejido, en punción raquídea si se está sospechando una infección a nivel del sistema nervioso central, o sea, para buscar la levadura. Hay que hacer pruebas de PCR, intradermo, reacción, y recuerden que pues estos son pacientes a los que hay que hacerles prueba de VIH, puede producir estomatitis, úlceras necróticas a nivel de la lengua, y a nivel de los labios, el esófago, bueno, son lesiones bastante complicadas y generalmente acompañadas por candidiasis, ¿no? Candidiasis orales. Bueno, intradermo reacción por histoplasmina, que pueden ser a veces negativas en pacientes con VIH, pues durante la enfermedad activa. En pacientes con un recuento muy bajo digamos, de CD4. Hay pruebas de fijación de complemento, hay pruebas de búsqueda del antígeno del histoplasma, a ver cuál de los dos antígenos puede estar ahí, para hacer diferenciación con el Sporotrix, con otros microorganismos y obviamente la PCR, transcriptasa reversa para determinar este tipo de microorganismos. Tratamientos, sulfas, azoles, anfotericina B, para tratar, y obviamente pues el tratamiento de la enfermedad de base que permite la infección con este tipo de microorganismos. El hongo puede infectar a cualquier persona, pero lo que digamos, el estadio, las manifestaciones clínicas más graves se han observado en pacientes con SIDA, y por eso es que estar directamente relacionado con el SIDA, como después vamos a ver con lo que se conoce como el Pneumocystis jirovecii, que es otro de los hongos que afectan a los pacientes con VIH y SIDA y que empezaron a aumentar su incidencia a partir del año 1980, cuando empezó la epidemia del VIH-Sida. Entonces, enfermedades que casi no eran frecuentes, ya pues para concluir, una enfermedad que empieza en algunos casos por la vía respiratoria, hasta pulmón, granuloma, son intracelulares, se diseminan por vía linfática, produce lo que se conoce como histoplasmosis pulmonar aguda, crónica, diseminada grave, y hay otra que es la histoplasmosis africana, que produce lesiones cutáneas y óseas.
Como muestras de esputo, orina, raspado de la lesión, aspirado de médula ósea, forman granulomas, microscópicamente se observan las células son pequeñas dentro de los macrófagos y pueden crecer en agar sangre, agar sauró, con más o menos un tiempo de crecimiento de entre 4 a más semanas, unas 8 o 10 semanas. Bueno, y está la pruebas cutáneas, título de anticuerpos, itroconazol, anfotericina B, bueno, todo lo que vimos. En pacientes con VIH les dan terapia de profilaxis con pues con itroconazol, entre otras cosas también para la candidiasis de tipo oral. Estas enfermedades no se transmiten de persona a persona. Y vamos a ver la blastomicosis producida por el Blastomyces dermatitis, que es igual es un hongo dimórfico, que es el Blastomyces dermatitis, digamos que produce una enfermedad subaguda o crónica que generalmente tiene como característica de la lesión, son lesiones granulomatosas supurativas que afectan el pulmón, la piel y los huesos. Los únicos que sufrimos la enfermedad no solo somos los humanos, sino también animales, algún tipo de animales. Como caballos, gatos, perros, ¿no? Todos los que es zona, digamos que la zona endémica no es, nosotros no somos en nuestra región zona endémica muy frecuente, se observa más en Norteamérica, de hecho pues es blastomicosis norteamericana. Pero lo que hemos hablado, hay que saber y conocer para poder identificar. Iguales tiene zonas endémicas, generalmente con suelos con pH ácido, más o menos entre 6 y 6,5, que sean zonas de ribera de ríos. Entonces, eso es, digamos, porque necesita una muy alta humedad para poder hacer su ciclo de vida. y sí hace hibernación, entonces se mantiene latente durante digamos, los inviernos que suceden en los continentes del norte, ¿no? Entonces allí se puede encontrar. Como está suspendido en el aire, en la gran mayoría de las infecciones se adquieren a través de, digamos, respiratorio, pero no es la única forma de vía de entrada. Entonces, se pueden encontrar casos cutáneos primarios y algunos casos se han observado por transmisión sexual, por mordedura de algunos perros y aunque no es una zoonosis, sino que digamos, es un evento incidental. Mayor incidencia en hombres más que en mujeres. Y esto, algunos autores defienden la presentación de que se observa más en hombres por el desempeño laboral que en las mujeres, y otros hablan de protección de tipo hormonal. Se han encontrado pacientes de todas las edades, pero obviamente pues entre la tercera y la sexta década de vida, poco frecuente en niños, pero no quiere decir que no haya habido casos de niños. Más susceptibilidad en personas de raza negra y caucásicos. Entonces ya dijimos que se observa más en pacientes que por su desempeño laboral pues entran a trabajar en esas zonas endémicas donde se encuentra el hongo, ¿no? Agricultores, leñadores, cazadores, todo ese tipo de pacientes son los que con mayor frecuencia se pueden infectar. La levadura forma una pequeña cápsula. La levadura ya cuando entra en el hospedero, porque su forma micelial infectante es un microconidio bastante pequeño. Una de las formas de respuesta inmune que determine o detenga el cambio de forma de conidio a levadura antes de, pues, en el momento en que tiene contacto con el tejido de pulmón, pues sería es una de las formas más acertadas por las cuales se elimina el microorganismo sin que se produzca la enfermedad. Entonces, la enfermedad empieza por la inhalación de los conidios con la forma pulmonar primaria, ¿no? Generalmente esa forma pasa inadvertida porque no produce ninguna sintomatología, y lo mismo por rayos X,
es que se puede determinar. La introdermorreacción en este caso no es, digamos, tan sensible y da tanto aporte como en los anteriores casos. Digamos que se llega hasta los lóbulos inferiores, empieza la etapa primaria en el alvéolo, pasa al tejido intersticial y ahí puede desencadenar una respuesta de tipo celular, un proceso inflamatorio. Y ahí se me va a descargar el computador, un minutico que es que se me va a descargar el computador. Bueno, es una patología que puede pasar inadvertida, pues una infección más que una patología, que puede pasar inadvertida porque no hace igual que las otras, puede ser asintomático el proceso de infección con el microorganismo. Entonces, lo que hace es que la persona después por algún evento diferente puede darse cuenta que tuvo contacto con el hongo, sobre todo en las personas que viven en la zona endémica, ¿cierto? Las lesiones bronquiales son comunes, produce destrucción de la mucosa, hay diseminación al parénquima pulmonar, desde allí puede extenderse hasta otras regiones del mismo pulmón y puede, digamos, liberar propágulos que van por la vía linfática o la vía sanguínea a otros órganos, pero tiene tropismo específico por la piel y los huesos. Digamos que la forma de infección cutánea primaria es muy poco frecuente, igual que en los otros microorganismos. Y la lesión primaria cutánea se forma igual, un complejo parecido al de la esporotricosis, que forma pues como un chancro. De la virulencia del microorganismo depende por su dimorfismo, la melanina que produce, una pared rígida que tiene, formada por glucanos y galactomananos, tiene moléculas de adhesión, le hacen pues poder unirse al sitio donde va a parasitar, tiene un paquete enzimático importante formado por adhesinas, proteasas, melaninas y la ureasa con la misma capacidad que tiene la melanina, perdón, la ureasa de transformar y cambiar el pH de la zona. Una vez que pues es anemófilo, está disperso en el aire, es termotolerante porque se adapta a distintas temperaturas, la ureasa le permite mayor invasividad, bueno, todo lo que ya hemos ido, pues es más o menos parecido a los otros hongos que hoy. Una vez que se localiza en el tejido, huesos, piel o pulmón, empieza a producir lesiones supurativas, que son como la característica de esta enfermedad, ¿cierto? Entonces, esto es, digamos, una de las características de esta patología. Como aspectos clínicos, bueno, aquí una imagen donde se observa la levadura, así es la forma parasitaria que se encuentra en los tejidos de los pulmones. Como aspectos clínicos, puede ser la forma pulmonar, geniturinaria, a nivel del sistema nervioso central, óseo y una forma de diseminación a piel o de manera indiscriminada en distintas partes. Cuando hablamos de la blastomicosis pulmonar, son, digamos, la mayoría de los casos son subclínicos, como estamos, pues es la línea que traemos aquí más o menos común. Solamente un 5 o un 6% de las personas infectadas pueden tener manifestaciones clínicas que puedan, digamos, parecer o simular una neumonía con disnea, tos, esputo, un esputo productivo, y como hay daño del tejido, pues va a haber sangre en la muestra. Obviamente produce dolor y afección de la pleura. Las radiografías muestran, digamos, algún tipo de opacidades, aumento del tamaño de los ganglios y en algunas ocasiones hay infiltrado tipo miliar.
digamos que puede producir cavidades, y en estas patologías es probable que coexista con una tuberculosis, porque como, pues digamos, los factores de riesgo son los mismos para una u otra de las enfermedades, y a veces son personas que tienen primero una tuberculosis y después pueden tener este tipo de patologías que van a afectar con mayor magnitud el pulmón de la persona. Digamos que las lesiones pues varían de acuerdo al paciente, pequeñas lesiones o grandes extensiones del tejido pulmonar dañadas, y eso sí ya, digamos que es muy propio de cada persona. Digamos que cuando ya se complica mucho la infección a nivel pulmonar, puede producir la muerte del paciente. Y en un periodo no muy largo, hablamos de un mes o más o menos, para producir la muerte del paciente. La blastomicosis se extiende por vía linfática, o por, digamos, por contigüidad a partir de ganglios linfáticos regionales, y puede afectar la piel, los huesos y las vísceras. Hay una lesión, una blastomicosis cutánea primaria, que es por inoculación, por un daño en la piel. Generalmente está en las extremidades y en la cara, que es los sitios más comunes cuando la inoculación, pues la infección es por inoculación traumática, ¿no? Son las zonas más expuestas. Y obviamente es un complejo primario con linfangitis y adenitis igual al de la esporotricosis. Algunas de las lesiones parecen una lesión por psoriasis. Hay afección de los ganglios linfáticos de la zona donde se sucede la extensión o la lesión. Los perros también pueden ser afectados por este microorganismo. Está la lesión cutánea secundaria por la extensión o la diseminación del pulmón. Generalmente la lesión empieza como una pápula y después se forma un nódulo, y hay que tener en cuenta que pueden ser lesiones supurativas. Se pueden afectar también la mucosa orofaríngea en muy pocos pacientes. En casos crónicos, pues placas verrugosas y vegetantes, que se parecen mucho al esporotrix. Por eso hay que hacer un diagnóstico diferencial. Y está ya la blastomicosis ósea, ya pues en estos casos, digamos que produce osteólisis, dolores bastante grandes, y hay secreción purulenta que sale, o que se produce fistulización, que generalmente hay exudados que se pueden sobreinfectar con bacterias, ¿no? Y está la geniturinaria, que se observa más en varones que en mujeres, y afecta a la próstata, el testículo, el epidídimo, con dolor, con epididimitis, con orquitis, prostatitis, y en las mujeres se puede adquirir por transmisión sexual y puede afectar el endometrio, las trompas y los ovarios. No es tan frecuente, son menos frecuentes los casos en mujeres. La blastomicosis a nivel del sistema nervioso central produce una meningitis crónica, con diseminación a la hipófisis. Entonces aquí hay que hacer una punción raquídea para tomar el líquido cefalorraquídeo y hacer un análisis de esto. Pero a veces hay que tomar biopsia porque no, como que los cambios que producen no son tan específicos como los de otras patologías a nivel de la infección del sistema nervioso central. Y ya vienen las blastomicosis diseminadas y misceláneas, digamos que son hacia intestino, glándulas suprarrenales, y se observa más en pacientes con VIH-Sida. Hay que hacer diagnóstico diferencial con tuberculosis, con coccidioidomicosis, histoplasmosis, paracoccidioidomicosis, carcinomas, bueno, todas las afecciones, todos los microorganismos que puedan afectar el sistema nervioso central. Y pues obviamente son pacientes que se les debe hacer una prueba de VIH. El examen directo pues nos permite, ese material purulento y demás, nos permite observar la levadura gemante, la levadura monogemante.
Las biopsias también son importantes cuando se va a hacer este diagnóstico. Se puede cultivar el microorganismo, se puede buscar el antígeno y obviamente las pruebas de PCR en tiempo real, que son los métodos más sensibles y específicos y en un tiempo más corto para diagnosticar este tipo de enfermedades. ¿Alguna pregunta? Nos falta el paracoccidioides, pero dejamos hasta ahí porque yo ahorita tengo clase. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, señora. No, profe. Bueno, entonces nos encontramos el miércoles, ¿no? Nos vemos. Sí, Chao, profe, con chicos. bacterias. Señora. Sí, profe, listo. Chao. Cuídense. Chao.